Bendiciones, mis queridos hermanos. Una vez más estamos aquí en el canal El Predicador. Es un gusto estar con ustedes predicando la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a tocar un tema muy importante. Hoy vamos a hablar acerca del perdón. ¿Qué opinas tú acerca del perdón? ¿Debemos perdonar? ¿No debemos perdonar? ¿Qué opinas? ¿Perdonamos o no perdonamos? ¿Bendecimos o no bendecimos con el perdón a las personas? ¿Qué opinas realmente acerca sobre este tema? Como discípulos de Cristo hemos hablado muchas veces que tenemos que tener la mente y el carácter de Cristo. Debemos ser discípulos de Cristo, seguir sus doctrinas, sus enseñanzas conforme lo que Él nos enseñó. Y por tanto, eso es ser un discípulo. Y una de las cosas que hemos hablado, por ejemplo, fue la integridad, cómo mantenernos íntegros delante de nuestro Padre Celestial y delante de aquellos que nos rodean. La integridad es muy importante, porque la integridad habla de una persona que es completa. Ella habla lo que piensa y hace como habla. Ella es íntegra, completa. Una persona que piensa una cosa, dice otra, o dice: cuente conmigo, mis hermanos, yo voy a ir a ayudar a la obra, y luego cuando lo llaman nunca está, desaparecido en acción. Misión imposible encontrar al hermano. Ese no es una persona íntegra, ella no es completa. Una persona que daña a su familia, a su esposa, luego va a la iglesia a orar delante del Padre y dar gracia, levantar las manos, aunque delante del pueblo parece una persona muy temerosa de Dios. Para Dios no es íntegro. Él sabe perfectamente quiénes somos. Él conoce todas nuestras intenciones. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos, ¿sí? Entonces, no podemos engañar al Padre. Entonces, eso es ser un verdadero discípulo de Cristo. Seguir sus enseñanzas, sus doctrinas, ya que el mismo Jesús dijo: la doctrina no es mía, sino del Padre que me envió. Pero hoy en las iglesias modernas tenemos doctrinas variadas, doctrina de demonios, doctrinas humanas que están llenas de emociones, que no nos acercan al Padre, más bien nos aleja del Padre, pero nos acerca mucho al infierno. Y esta es la verdad, esta es una realidad, y ya la hemos hablado en muchas oportunidades a través de estudios, textos, donde yo doy una información más clara, y también lo he hecho en alguno que otro video. Hemos tocado el tema de que muchas iglesias andan dando vuelta y no son para nada recomendables. Entonces, hoy, siguiendo el desarrollo de formación discipular, formando discípulos reales de Dios y para Dios, vamos a tocar el tema del perdón. ¿Por qué el perdón es tan importante? Bueno, porque, no sé, ¿qué dices tú? ¿Por qué es importante el perdón? Vamos a ello. Dios no nos pide perdonar porque sintamos o no lo sintamos, sino porque ya fuimos perdonados. Ya oyeron de muchas personas que dicen: yo no perdono porque no lo siento. Voy a perdonar un día. Cuando lo sienta, lo voy a perdonar. Si lo perdono ahora, si yo dijera: bueno, está bien, te perdono, yo sería un hipócrita. Yo no quiero ser un hipócrita delante de Dios. Bueno, suena espiritual, suena sincero, pero no tiene lógica. Dentro de la teología tenemos un mandato, una orden, y es que sientas o no sientas bonito, debemos perdonar. Y vamos a dar algunos puntos claves del por qué esto es así. En Efesios capítulo 4, versículo 32. 4:32 de Efesios. Dice: antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonando uno a otros, porque Dios también os perdonó a vosotros en Cristo Jesús. ¿Escucharon? Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos y perdonando unos a otros, como Dios también perdonó a vosotros en Cristo Jesús. Entonces, el Señor nos confronta con una verdad espiritual muy grande.
fuimos perdonados, llegamos al Padre en nuestras debilidades, muertos en nuestros delitos y pecados, apartados del Señor, aceptamos a Cristo en nuestro corazón y pedimos perdón. ¿El Señor se negó a perdonarnos? De ninguna manera. Es lo que nos está diciendo aquí. El Señor no se negó a brindarte el perdón. De la misma manera, tú no puedes negarte en brindar el perdón a aquel que te dañó. Aunque suene un poco fuerte, si no perdonamos, no estamos cumpliendo la palabra de Dios. El perdón no depende del arrepentimiento de la otra persona. Ese es otro punto. Muchos dirán, bueno, está bien, pero si la otra persona no se arrepiente y no viene a mí a buscar el perdón, ¿no lo perdono? ¿Qué opinas? Ya vimos que no depende si sentimos o no sentimos. Tenemos que perdonar porque ya el Señor nos perdonó. Y si somos hijos suyos, nuestra tarea ¿qué es? Reflejar el amor del Señor a través de nuestras vidas. Así como nosotros recibimos perdón, vamos y perdonamos. Ahora tocamos el punto. Si la persona no se arrepiente, si la persona no viene a pedirme el perdón, ¿debo yo perdonarlo? ¿Qué vamos a decir? ¿Debo o no debo perdonar? Piénsalo. En Romanos 12:18 dice, si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estar bien con todos. Si es posible de ti y de mí, estemos a cuenta a bien con todos. No vamos a estar bien con todos. Va a haber personas que no nos quieren, que no le caemos bien, que por una razón u otra se mantienen alejadas de nosotros. Eso no se puede discutir, eso es una realidad, aún dentro de la iglesia. Sin embargo, dice la Escritura, si es posible estar bien con todos. Ese es nuestro trabajo. ¿Qué quiere decir eso? Que si la otra persona no viene a arrepentirse, no se arrepiente del daño que nos causó, nosotros de todas maneras lo perdonamos en Cristo Jesús. No depende el perdón de la otra persona. El perdón es una responsabilidad nuestra. Es una responsabilidad nuestra, no de la otra persona. No de la otra persona. Bueno, hermano, lo que sucede es que si yo perdono, entonces estoy justificando el daño. No estás justificando ningún daño al perdonar. Proverbios 19:11. Proverbios 19:11 dice, la cordura del hombre detiene su furor. La cordura del hombre detiene su furor. Estás enojado porque te trataron mal, porque te decepcionaron. Quizás una persona de gran confianza tuya y te decepcionó, bueno, te falló. Pero ese enojo nunca tiene que sobrepasar más allá de tu amor y misericordia, de lo que tú conoces de Dios. No, tú tienes que controlar ese furor, tienes que controlar ese enojo. ¿Sabías tú que no es pecado enojarte? Enojarte es parte de nuestras emociones. ¿Quién puso esas emociones ahí? Dios. No es pecado que yo me enoje por una situación. El pecado es dejarme controlar por ese enojo y entonces ir y causar un escándalo, por así decirlo. Algo grave. Entonces, mi cordura, mi madurez, el conocimiento que tengo de Dios a través de su palabra va a hacer que frene ese furor, ese enojo, y yo no vaya a cometer una locura. De esa manera yo rechazo el derecho a la venganza, porque ese es un punto clave. Perdonar no significa que yo llame a lo bueno, a lo malo bueno. No estoy llamando a lo malo bueno por perdonar, pero sí estoy rechazando el derecho a vengarme. La palabra de nuestro Señor dice que la venganza es solamente de Dios, no es nuestra. De Dios es la venganza. Nosotros no podemos o no debemos vengarnos. Una consecuencia de la falta de perdón es un corazón encarcelado. Un corazón encarcelado es una persona que vive atada al pasado, no puede olvidar. ¿No te ha pasado que estás con personas y no puedes entablar una conversación sana porque de momento en momento trae a memoria
lo que le hizo fulano, mengano, su ex esposa, su ex esposo, su exnovio, su exnovia, su madre, su suegra. Siempre está hablando mal de otras personas, recordando situaciones negativas que le hicieron en el pasado, aunque haya pasado muchos años. Esta persona está demostrando que tiene un corazón encarcelado en la amargura. Y la amargura es muy mala espiritualmente hablando. Y por eso es que decimos que el que no perdona sigue atado al ofensor, a aquel que le ofendió. ¿Por qué? Porque no está perdonando. Entonces, el ofensor quizás en un tiempo en su vida ya pidió perdón a Dios, no te pudo encontrar a ti para ya pedirte perdón, se reconcilió con Dios, está asistiendo a una buena iglesia, está bien con Dios, pasado el tiempo, pero tú sigues atado a esa persona. Esa persona ya se liberó y tú sigues atado. Eso es una consecuencia de falta de perdón y hoy en la actualidad se ve en muchos creyentes. Tristemente es así, se ve en muchos creyentes. Otro principio bíblico, Colosenses 3:13. Colosenses 3:13 dice, soportando y perdonando unos a otros. Sopórtense y perdónense. Hay que perdonar. Dios no negocia el perdón porque sabe lo que le falta de perdón, lo que la falta de perdón produce. Así que Dios no está negociando contigo ni está negociando conmigo. Él sabe perfectamente que la falta de perdón produce amargura, raíz de amargura en muchos casos, dolor perpetuo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a seguir el consejo de Dios o vamos a seguir nuestras emociones, nuestros sentimientos, lo que yo creo y yo pienso? Como yo no siento perdonar, no voy a perdonar. ¿Tú sientes ir y pagar la boleta del teléfono, el internet, la luz, el agua? ¿Tú sientes, esperas a sentir bonito y entonces, hoy siento bonito y a pagar, voy y pago? ¿Verdad que no? Tú pagas porque si no pagas, el servicio se te va a cortar, ¿verdad? Bueno, aquí el perdón es similar. Tú tienes que perdonar, sientas o no sientas bonito. Es así como funciona en el discipulado. No es fácil ser un discípulo de Cristo, ¿verdad? Es más fácil ir a una iglesia de esas modernas, neopentecostales, y recibir promesas, recibir cuentas bancarias llenas, recibir milagros sin ningún compromiso real. Pero ser un discípulo de Cristo lleva su tiempo. Para cerrar, Mateo 6:14 al 15. Mateo 6:14 al 15 dice, porque si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial. Mas si no perdonáis, tampoco vuestro Padre os perdonará. Y este es el cierre final. Si nosotros no perdonamos, nuestro Padre Celestial no nos va a perdonar. Tan simple como eso, mis hermanos. El perdón no cambia tu pasado, pero sí libera tu futuro. Perdonar no borra una herida, pero sana el alma. ¿Tú qué prefieres? ¿Vivir con rencor? ¿Vivir con amargura? ¿Con dolor? ¿Con tristeza? ¿Con malos recuerdos? ¿O prefieres liberarte? ¿Perdonar? ¿Sanar el alma? ¿Continuar adelante? Y cuando tú cometas un error, un fracaso, te acercas al Padre, pides perdón y Él te va a perdonar. Te va a perdonar porque tú eres un discípulo fiel que sabe cumplir los mandamientos, preceptos, ordenanzas, leyes, estatutos del Padre. A través de Cristo Jesús, por supuesto. Pero me cuesta mucho perdonar, hermano. Bueno, ¿a quién no le cuesta? Pero si tú estás con el Espíritu Santo en tu vida y te llenas de Él todos los días a través del estudio de la palabra que es vida, te va a ir transformando de adentro para afuera. Entonces te va a ser más fácil perdonar. Y también te va a ser más fácil tomar buenas decisiones, porque si una persona te dañó al punto de que tú no quieras perdonar, es porque tú confiaste mucho en esa persona. Y ya en ese punto lo que tenemos que hacer a partir de ahora es que tú tengas el conocimiento de las Escrituras para que no vuelvas a caer en un engaño de una persona. Que
que puedas discernir espiritualmente y ver las actitudes de una persona y entender cuando esta persona te quiere dañar o lastimar. Y para eso está el estudio de la palabra, ¿sí? Porque no todo lo que brilla es oro, ¿no? Que una persona venga con una sonrisa, con unas palabras elocuentes, traje, corbata y Biblia, quiere decir que es un hijo de Dios. Puede ser un religioso, pero no un hijo de Dios. Entonces nosotros tenemos que cuidarnos. Dentro de la iglesia hay trigo y hay cizaña. Esa es la verdad. Entonces no con todos podemos rodearnos. No con todos podemos decirle ven a mi casa. No a todos podemos decir vamos a hacer un negocio juntos. No. No es de sabio. Aunque un pastor diga lo contrario, eso no es sabiduría. Nosotros tenemos que cuidar nuestra familia, cuidar nuestros intereses personales y saber con quién relacionarnos aún dentro de la iglesia. No, hermano, pero si la iglesia somos todos hermanos. Mentira. Mentira. En la iglesia hay cizaña y trigo. Y nosotros debemos ver quién es tal cosa, quién es otra cosa. No te dejes, no te fíes de cualquiera. Porque muchos utilizan la Biblia para engañarte, robarte, manipularte. Entonces tú tienes que tener el Espíritu Santo en tu vida, ser lleno del Espíritu Santo y tener conocimiento de la palabra. ¿Cómo soy lleno del Espíritu Santo? A través del estudio de la palabra. ¿Cómo me doy cuenta de una persona me está engañando? A través del estudio de la palabra. Pablo le habla a Timoteo, a Tito, de perseverar en las Escrituras, porque de ella depende nuestra salvación, y no solamente nuestra salvación eterna, sino la salvación aquí en la tierra, de salvarnos de situaciones malas, de situaciones que nos hacen mal otras personas, y nosotros confiamos de más y después estamos airados, enojados, no queremos perdonar, ya entramos en pecado porque no estamos perdonando, luego ya estamos rompiendo la comunión con Dios, luego ya cuando nosotros pecamos de nuevo, Dios no nos perdona y se arma un montón de problemas, muchas cosas negativas que se podía evitar solo con tener conocimiento, ser lleno y evitar ciertos círculos que muchas veces no lo evitamos y después pasan las cosas, nos lastiman y nos hieren. Este es un consejo práctico, yo espero que te sirva de todo corazón. Hasta aquí la reflexión del día de hoy, que Dios los bendiga grandemente a los que van a ver la repetición, y nos vamos a estar hablando el día de mañana a las 7 a.m. horario argentino. Yo sé que en algunos países el horario es un poco distinto, es más temprano, pero bueno, si quieres empezar el día con palabra, con consejos de Dios, principios bíblicos para tu vida, te espero mañana en el live 7 a.m. horario argentino. Dios los bendiga grandemente. Chau, chau. Chau.